Bueno, muchas gracias primero por la invitación, por la presentación y bueno, qué envidia estar ahí en Tenerife ahora. Aquí está nevando, o sea que la diferencia es grande. Como os comentado, me dedico a la gestión de infraestructuras en el ciclo completo, desde la planificación, la financiación, el diseño, luego la construcción y la operación en todos sus aspectos, el mantenimiento, ciclo de vida y operación como tal de la infraestructura. Y bueno, siguiendo con lo que comentabas, efectivamente la transformación digital en el mundo de las infraestructuras ha llegado tarde, pero está aquí para quedarse, y además hay un futuro y, como comentaba Antonio, a nivel mundial se está notando el cambio y la mentalidad de todas las administraciones públicas y de los operadores privados a subirse al carro de la transformación digital. Las infraestructuras son críticas para el desarrollo de la sociedad. Vamos a empezar con la presentación. Y tiene la capacidad transformadora de un modelo de vida. En Tenerife sufrimos el tráfico en la autopista del norte, pero no es único de Tenerife. Estoy ahora mismo desarrollando un proyecto en Nueva Zelanda, estamos mirando el proyecto en Auckland, en el que tenemos algo parecido a lo que estamos teniendo en Tenerife. Los Ángeles, México, Londres, todas las grandes ciudades necesitan modificar sus infraestructuras de acceso, infraestructuras sanitarias. Hablábamos del hospital que desarrollamos aquí en Montreal, infraestructuras ferroviarias, tranvías, infraestructuras de transporte de energía. Las infraestructuras tienen la capacidad de transformar nuestra forma de vivir y de mejorar nuestra forma de vivir. Pongo aquí dos cifras, dos estadísticas, una por la Oxford Economics, en la que dice que en los próximos 25 años van a hacer falta 94 trillones americanos de dólares en inversión en infraestructuras. Otras de la OCDE, que estima un crecimiento de 6,3 trillones de dólares al año en los próximos 15 años. La verdad que hay una demanda y hay un crecimiento esperado de las infraestructuras a nivel mundial impresionante, y se estima un gap de recursos financieros de un 20% sobre lo que se pretende diseñar y construir y los recursos financieros que necesitan. Por lo tanto, la eficiencia en la planificación, en el diseño y en la gestión de las infraestructuras va a ser más que nunca necesario para poder dar respuesta a esta necesidad. Continuamos con la presentación y cuáles son los criterios que van a tener esas infraestructuras que sean financiables, que sean ejecutables para poder llevarlas a cabo. Pues lo primero, la planificación de su utilidad, tanto en el presente, tanto en el día a día, como una planificación con futuro. Quizás conocemos lo que nos pasó en España, aeropuertos planificados y que nunca se utilizaron, hospitales que se han hecho y que tienen departamentos sin abrir porque no había equipamiento o mano de obra para desarrollar la operación de esos hospitales, autopistas que se diseñan y que al año ya están colapsadas, líneas de transporte de energía que se diseñan y que están colapsadas en poco tiempo. Es fundamental la modelización de las necesidades futuras de estas infraestructuras. Esto va a permitir también tener garantías en el presupuesto. Aquellas sorpresas que estaban ocurriendo de proyectos que se estimaban a 100 millones de euros, 200 millones de euros, y luego costaban 1.000 millones de euros o 2.000 millones de euros, eso no puede ser, eso no va a ningún lado, y hace falta tener garantías y que los proyectos sean bancables. Cuando se bloquean presupuestos públicos, se buscan fondos en los mercados financieros para financiar proyectos, tiene que haber garantías de que con ese dinero se puede terminar el proyecto. Garantías en el cumplimiento del programa. También en el pasado veíamos proyectos de infraestructuras con carteles de obras que decían fecha estimada de financiación en un año, y los proyectos llevaban 5 o 10 años y no empezaban y se terminaban a medias, y luego se buscaban más fondos. Eso tiene que haber herramientas para guiar y herramientas
para que eso no ocurra y los proyectos que van a desarrollarse son aquellos proyectos que garanticen el cumplimiento del programa. Diseños que consideren a todas las partes del proyecto. Las críticas del utilizador final, ya sea el público en general o el operador de una infraestructura, que sus necesidades no se han considerado durante la fase de planificación o la fase de diseño del proyecto. Todas las partes tienen que estar desde el principio involucradas en el diseño y la planificación del proyecto. Tenemos que diseñar infraestructuras flexibles, tenemos que permitir que el diseño y que la planificación sea flexible desde el principio hasta la parte de operación para adaptar cambios normativos, para adaptarnos a innovaciones. Túneles de transporte de vehículos o de trenes y de repente tenemos que modificar los criterios de ventilación, no se prevé desde el principio, no se puede hacer. Inversiones en infraestructuras y el tren o los coches no pueden pasar porque la ventilación del cambio normativo no se consideró. O instalaciones de transporte de energía o de agua que no consideraban cambios normativos en cuanto a filtrado de armónicos. Hospitales que no previeron el cambio de equipamiento médico y que meter un equipamiento médico nuevo significa cerrar una planta. Eso pues hay que preverlo desde la planificación inicial. O pensar que el mundo está cambiando a mucha velocidad y que todas nuestras infraestructuras tienen que estar pensadas para plazos de 30 a 40 años. Predictibilidad en la eficiencia de su gestión. No podemos tener infraestructuras que se diseñan y que no tienen previsión del costo de su gestión, ya sea por recursos humanos, ya sea por consumos energéticos, ya sea por consumos de datos, que terminamos un proyecto y de repente pues tenemos que empezar a hacer proyectos adicionales para que el proyecto que diseñamos y que ejecutamos sea gestionado. Recuerdo algunos proyectos que estuvimos mirando fracasados en Europa, en los que se habían hecho por escalas. Se diseñaba una autopista y cuando estaba terminada pues había que diseñar conexiones de otras autopistas para poder llevar el transporte de las ciudades hasta la autopista, que había que requerir una inversión tremenda. No había financiación y aquella autopista enorme no servía para nada. Garantías en el coste de mantenimiento. También volvemos a tener que mirar el proyecto siempre desde el ciclo completo. No podemos hacer inversiones sin saber cuánto nos va a costar ese mantenimiento en el futuro, incluir el mantenimiento desde la planificación inicial y que el ciclo de vida del proyecto sea considerado en su totalidad. No ver el proyecto como un marco político a corto plazo, sino en un servicio a la sociedad. Todo esto tiene que estar considerado en la planificación del proyecto. Ha habido cambios desde la etapa en la que llevo yo profesionalmente involucrado en estos proyectos de infraestructura, en los últimos 20-25 años. Recuerdo que al principio la administración pues, había un compromiso político y contactaba a las ingenierías para planificar un proyecto, para dar una idea presupuestaria y cómo se podía ejecutar aquello. La ingeniería diseñaba y se sacaba a licitación ese proyecto, siempre teniendo plazos a corto plazo en la ejecución de esta ingeniería. No se tenían en cuenta los financiadores, se buscaban partidas públicas, pero siempre la administración como núcleo central iba escalonando el proceso de la implantación de las infraestructuras. El ingeniero diseñaba, el constructor construía y había una fuente de financiación pública o privada que entraba de manera separada para cubrir esos presupuestos. A veces las ingenierías tenían información limitada para poder ejecutar el proyecto, el constructor veía proyectos que no consideraban elementos de la supply chain, de subcontratistas, de materiales, diseños que no se ajustaban luego a la constructibilidad del proyecto, había sobrecostes, había retrasos, se acababan los fondos para el proyecto se paraba, se iba sacando poco a poco, el mantenimiento no se consideraba en el proyecto, el operador a veces no era el mismo desde la administración que
sponsorizaba el proyecto, sponsorizaba una administración, operaba otra administración, sponsorizaba el Ministerio de Finanzas o la Consejería de Finanzas o la Consejería de Infraestructura y gestionaba la Consejería de Sanidad o la Consejería de Transporte. Eso generaba silos en la gestión del proyecto. En los últimos 10 años, 15 años, se está continuando, se está pasando ya, estamos en la slide de los stakeholders todos participando en el proyecto desde el principio. La planificación del proyecto no se hace solo por el ingeniero, no se hace solo por la administración pública, no se hace por los sponsors. Se pone toda la gente alrededor de la mesa y se piensa en el proyecto de manera integral. El proyecto se piensa desde la necesidad que tiene que dar a la sociedad en el futuro, en los próximos 30 años, en proyectos flexibles, en proyectos financiables, en proyectos que sean asegurables por compañías de seguro, que sean construibles, que haya subcontratistas que sean capaces de ejecutar ese proyecto en el mercado, que consideren las otras infraestructuras que se ven afectadas por este proyecto, que el operador clínico, que el operador de transporte de energía, que el operador de servicios ferroviarios, que el operador de autopistas esté considerado en el proyecto, que la empresa que va a llevar el mantenimiento, todo el conjunto de empresas que van a estar a llevar el mantenimiento, participen desde el principio y que la administración como vehiculador de todo este proceso esté también desde el principio, desde la voluntad política, desde la voluntad de los funcionarios que estén desde el principio del proyecto. Esto anticipará muchos conflictos. Sabremos si la ingeniería eléctrica existe para poder desarrollar este proyecto. Sabremos si las conexiones, la conectividad de datos existe para este proyecto. Si hay capacidad de transporte, si hay capacidad de conectarnos con infraestructuras existentes. Los cronogramas se podrán cumplir con mucha más fiabilidad. La financiación, al participar desde el principio, tendrá conocimiento de los requisitos del proyecto y no habrá esos silos de sorpresas, de núcleos o de demanda de financiación que puedan aparecer a lo largo del proyecto y que puedan poner trabas en la ejecución. La disminución de costes del proyecto se estima con esta metodología del modelo de gestión integral que disminuye alrededor de un 20%. Con esto, si lo comparamos con lo que decíamos en la segunda slide, en la segunda diapositiva, vemos que seríamos capaces de disminuir ese gap que hay entre las necesidades de infraestructuras y los recursos financieros. Esto también trae eficiencia en el modelo energético del proyecto. No se dimensionan transportes de energía teniendo en cuenta previsiones que quizás no son necesarias o que son irrealizables o dan eficiencia a las utilities, a las instalaciones de soporte. Se conocen los costes de mantenimiento, se conocen las necesidades de mantenimiento, se conocen las necesidades de acceso al mantenimiento de infraestructura y el operador sabe qué infraestructura se va a encontrar o sus necesidades están incorporadas al proyecto desde el principio. El modelo de gestión integral se está aplicando ya a nivel mundial. Hay cada vez más planificación considerando a todo el mundo alrededor de la mesa y no teniendo silos de stakeholders que vayan diseñando, construyendo, planificando, pensando de manera aislada sin considerar al resto. Seguimos con la presentación. Comentaba Antonio al principio el proyecto del Hospital de Montreal. Vamos a, en la presentación, todo esto teórico que comentaba un poco al principio, cómo se plasma en la realidad. Aquí, en el Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal, el CHUV, que llamamos, es el mayor centro hospitalario de Canadá. Tiene un presupuesto aproximadamente entre 1.500 y 1.600 millones de euros que costó la ejecución del proyecto. El proyecto se financió a través de 4 sponsors europeos
y más de 40 inversores del mercado atraídos en el mercado de capital, que aportaron 1.400 millones de dólares canadienses, supervisado por agencias de rating, por Moody's y por DBRS, y con un fideicomiso que fue el Banco de Nueva York, que participó desde el principio en este proyecto. Es un proyecto de un hospital de 320.000 metros cuadrados aproximadamente, con más de 12.000 salas individuales, 11.000 puertas, porque no todas las salas tienen puertas en el hospital, 25 plantas, 720 habitaciones individuales de pacientes, y una cosa muy importante, tardamos 5,5 años, 5 años y medio, desde que se planificó por el Ministerio de Sanidad, conjuntamente con nosotros, conjuntamente con los médicos, conjuntamente con los diseñadores clínicos, los financieros participaron, el constructor participó, los suministradores de material clínico participaron desde el principio. Pues desde esa semilla de ideas hasta la puesta en operación pasaron 5 años y medio para hacer este hospital. La construcción la lideró una UTE formada por 2 empresas europeas, por una empresa inglesa, Langro, y por una empresa española, por OHL. El mantenimiento y el ciclo de vida lo llevó a cabo la empresa, está llevando la empresa francesa. Tuvimos más de 600 subcontratistas coordinados en este hospital, 100 ingenierías participaron en el diseño. Para los ingenieros que hay en la sala, imaginaros 100 empresas de ingeniería, cada una, pues algunas con más de 100 ingenieros o arquitectos repartidos por todo el mundo. Ya el ingeniero que está trabajando en la misma ciudad que está haciendo el proyecto, pues no es necesario, es importante, pero no es necesario. El diseño ya está federado a nivel mundial y permite ir produciendo información a medida que la obra lo va necesitando, a medida que el cliente lo va necesitando. Como anécdota, desmantelamos y reconstruimos 2 edificios históricos. Aquí en la foto que tenemos esta presentación vemos una iglesia histórica de Montreal que desmantelamos y volvimos a reconstruir pieza a pieza con las piedras originales. También hay un edificio histórico que incorporamos dentro del núcleo del hospital. El hospital tenía 40 especialidades clínicas, 40 quirófanos, una unidad de cuidados intensivos de más de 100 camas, 10 aerolineales, algunos de ellos con tecnología de CyberKnife, de Therapy, angiógrafos biplanares, 7 gamma cámaras, 7 resonancias magnéticas de 3,5 Tesla, 7 Tesla, 10 tomógrafos, 3 tomógrafos de emisión de positrones. Seguimos con la presentación. Un hospital que para los ingenieros tenía dentro del hospital, había 9 subestaciones eléctricas de 25 kilovoltios. Teníamos también una central de generación eléctrica con una capacidad de 40 megavatios, de casi 40 megavatios, 32 megavatios de capacidad de enfriamiento dentro del hospital. En Montreal es importante, 63,5 megavatios de capacidad de calefacción. Recirculábamos 1 millón de aire, de 1 millón de litros por segundo de aire, 100% exterior, o sea, no era recirculación, sino central 100% de aire exterior, con filtros absolutos. En condiciones, en Montreal podemos tener hasta menos 40 grados bajo cero, lo metíamos en condiciones de humedad relativa y temperatura con requisitos individuales en cada sala. Teníamos un sistema de gestión del edificio con 120.000 puntos de BMS, gestionando la humedad relativa, la sobrepresión de cada sala respecto a otras salas para evitar contaminaciones cruzadas, gestionando la temperatura, deshumidificando en verano, humidificando en invierno. Tenemos 25.000 difusores de aire en el hospital, 9.000 cajas de volumen variable. Con todo esto quiero dar idea, los compañeros de la conferencia han hablado de edificios inteligentes. Aquí controlábamos el alumbrado, cada sala, la sobrepresión o la presión de cada sala, la temperatura, la humedad relativa, 40.000 salidas de datos. El hospital tiene hasta 400.000 equipos médicos conectados, médicos y no médicos conectados en todo momento, monitorizados
Intentamos dentro del diseño, incorporamos 72 robots para hacer todo lo que no es la parte clínica, el transporte de alimentación, transporte de medicina, todas las actividades no necesarias desde el punto de vista de enfermería se ejecutaban con robots que distribuían el material limpio, el material estéril. Los robots se autocargan por la noche, entraban en sus duchas para ducharse y para esterilizar aquellos que tenían que entrar en un ambiente estéril. Teníamos un robot de distribución de uniformes. La gente por la mañana recogía su uniforme identificado por persona, talla, cuándo lo dejaban, cuándo lo recogían. Los quirófanos tienen el robot Vinci para operación y para hacer posterioridad multimedia con quirófanos que estaban en Japón, quirófanos que estaban en las universidades. Como anécdota, tenemos que mover hasta 10.000 empleados del hospital, pacientes y acompañantes. Instalamos 67 medios de transporte vertical dentro de la instalación. Y bueno, pues todo esto, continuando con la presentación, todo esto, cuando lo planteamos, vimos que teníamos que decir una estrategia entrando ya en la metodología BIM desde el principio del hospital. Entonces, presentamos todos los participantes alrededor de la mesa pues hace ya 6,5 años, que el hospital lleva un año de operación, o sea, 5,5 años antes de empezar a trabajar. Y pensamos cómo deberíamos plantear esta estrategia. ¿Qué queríamos de ella? Teníamos que dar respuesta a la funcionalidad del hospital, teníamos que dar respuesta a la información que era requerida de ese activo, el Asset Information Modeling. Teníamos que ser capaces de producir información coordinada que fuera capaz de alimentar al constructor para cumplir el cronograma que teníamos en plazo. Teníamos que dar un servicio a la sociedad de Canadá y de Montreal en un cronograma que nos habíamos establecido todo. Teníamos que saber que el material está disponible en el centro de Montreal el día que empezaba su contratista a trabajar. No podía haber retraso, pero tampoco podía llegar material a la obra antes de que fuera necesario por impactos al resto de sus contratistas. El hospital tenía que ponerse en marcha. Hablamos de 120.000 puntos de gestión de DMS, hablábamos de robots, hablamos de 400.000 equipos. Teníamos que ponerlo en marcha y tenía que estar certificado por esos ingenieros que trabajaban desde todo el mundo. Entonces, tenía que haber un certificado final de obra. Los ingenieros tenían que saber que lo que habían diseñado se estaba ejecutando, cómo se estaba ejecutando desde localizaciones remotas. El modelo tenía que ser fiable. Es algo bastante peligroso en la implementación de la metodología BIM, es que el modelo, la gente pierda confianza de que no refleja la realidad o que no recoge los cambios que se están implantando. Pues todo esto que definimos en la estrategia lo tenemos que reflejar en el plan de gestión de BIM. Y para eso consideramos implantar de manera continua una revisión de este plan de gestión de BIM con un plan de control y aseguramiento de la calidad. Es fundamental definir un responsable principal del BIM, no es solo una persona, es un departamento liderado por un responsable, y que luego tiene que haber un responsable por disciplina que sea capaz de implantar el seguimiento de aseguramiento y control de la calidad de cada uno de los modelos independientes, que lo vayan asegurando para que cuando se incorpore todo al modelo federado haya garantías de que el modelo es fiable. Empezamos en el año 2011 y teníamos también que mejorar todo esto que habíamos planteado. Entonces es fundamental tener comités específicos que siguieran tanto el plan de gestión de BIM como todo lo que el suministrador de BIM nos proponía para mejorar de manera continua. Clave que toda la supply chain, que todos los subcontratistas, que todas las ingenierías que se incorporaban al diseño, que todos los suministradores de materiales trabajaran en BIM. Continuamos con la presentación. ¿Por qué fuimos capaces de implantar el BIM desde
proyecto en el año 2011 cuando empezamos. Primero porque la administración pública ya lo requería en sus especificaciones. Requerían dos cosas, un proceso de diseño integral y de planificación integral en la especificación del proyecto y también el uso de la metodología BIM. El equipo de diseñadores tenía claro que sin el BIM el proyecto no podía cumplir los plazos y no podía cumplir los requisitos de calidad, de planificación que requeríamos a largo plazo, de certificación que era necesaria para la obra terminada y considerar las necesidades de la planificación clínica y del mantenedor y del operador. Necesitamos tener en cuenta la información que quería para gestionar el activo desde el principio en el diseño. Muy importante los requisitos de Energy Model, requisitos energéticos del edificio. El cliente quería un edificio un 40% más eficiente que el edificio de modelo. Teníamos que tener un modelo que cumpliera también con los requisitos de todos los suministradores de equipamiento médico. Hablábamos antes de que teníamos que suministrar información de diseño a la empresa constructora. El conjunto de subcontratistas tenían que cumplir un programa muy estricto y no podían estar esperando que le llegaran los planos. Ellos tenían que estar trabajando con el modelo de manera continua. Sus inquietudes, sus problemas los tenían que ir subiendo el modelo de manera continua, al mismo tiempo que tuvimos durante 2 años talleres con los distintos utilizadores, con los distintos operadores del edificio que nos iban diciendo cómo querían los departamentos e íbamos adaptando el diseño a lo que ellos nos pedían mientras construíamos al mismo tiempo y no podíamos estar haciendo iteraciones en la construcción, o sea que las iteraciones tenían que hacerse en el diseño y que la construcción al mismo tiempo siguiera un diseño fijo. Eso, continuamos con la presentación, eso daba muchísimos comentarios que tenían que volcarse en tiempo real dentro del modelo a través de RFIs, Request for Information, y respondidos por las partes. Los diseños de los arquitectos y de las ingenierías requerían modelos de acabados, especificaciones de equipamiento que tenían que irse incorporando de manera continua en el diseño. Esto tenía que seguir la constructividad del proceso. Esta información tenía que quedar ahí registrada, saber que se había diseñado. Lo tenían que ver también los utilizadores clínicos. Todos los stakeholders que participaban querían conocer el secuenciamiento de la construcción y también queríamos nosotros, desde Dirección General y los distintos directores que teníamos, tener un conocimiento del cronograma y de los costes del proyecto para la gestión del presupuesto del cash flow. Teníamos alrededor del proyecto, como mencionaba, 600 subcontratistas que teníamos que pagarles a medida que iban gestionando la obra, minimizando los claims. No podíamos tener sorpresas presupuestarias porque los fondos estaban comprometidos desde el principio y cada uno de sus subcontratistas tenía un contrato que teníamos que gestionar. Todo el soporte, la gestión de sus reclamaciones o de sus inquietudes en el proyecto tenía que estar gestionado desde el modelo. El hospital estuvo construido en el centro de Montreal, en la confluencia de las calles más importantes de la ciudad, con problemas de tráfico, con problemas de espacio. El material que tenía que llegar a la obra tenía que llegar just in time. Para la instalación en el mismo día o en la misma semana. No teníamos stock de material, no teníamos almacenamiento, teníamos 3.000 trabajadores que gestionar con control de esos trabajadores y eso solo lo podemos hacer si sabíamos cuándo tenía que intervenir cada trabajador en la obra y, por supuesto, y un criterio máximo es respetando las normas más estrictas de seguridad y salud. No tuvimos ningún accidente grave durante la ejecución de la obra.
Una de las ventajas más grandes que pudimos tener con la metodología BIM fue la prefabricación. La central térmica, por ejemplo, que daba respuesta a los megavatios y megaveas que comentábamos antes en subestaciones, las pudimos prefabricar todas fuera de la obra y las trajimos como un mecano de just plug and play, de conectar y empezar a operar directamente en la obra. Los baños, por ejemplo, los prefabricamos y los trajimos desde Florida en camiones, de tal manera que venían totalmente equipados, hasta los espejos y las barras de apoyo, todo el baño venía prefabricado desde Florida y lo conectábamos en la obra. Con eso pudimos sacar mucho trabajador del centro, de muchos futbolistas del centro de producción de la obra, y hacer test de calidad, de estanquidad, de interconexión entre las instalaciones, hacerlo fuera y venir aquí a conectar. Seguimos con la slide a 11. Importante la constructibilidad. En estas infraestructuras tan complejas, en las que hay tanta interacción entre distintas instalaciones, tener subcontratistas trabajando de manera escalonada es muy importante, que haya esta integración entre el acceso a la obra. Están vendidos como cuando hacemos la sectorización de incendios, cuando hacemos el paso de instalaciones, cada subcontratista o cada instalación tiene que pasar por su sector específico, que está diseñado de manera milimétrica para intentar gestionar la sectorización de incendios y también la estanquidad desde el punto de vista de control de infecciones. El hormigón que estábamos utilizando en la obra era 80 megapascales, con lo cual no permite pasos de forjados y pasos de instalaciones por donde fuera. Teníamos que definir exactamente por dónde pasar estas instalaciones, y una vez ya estaba hecho el hormigón, no se podía taladrar luego para hacer un paso de instalaciones. Entonces, todo esto tenía que estar bien integrado dentro de la... Lo importante es la alimentación al modelo. Pasamos de los modelos y a continuación tenemos una ponencia no menos interesante de Miguel. Error humano. Hay que integrar cualquier modificación en el modelo para que el modelo refleje realmente lo que está ejecutando, y no tener problemas de conflictos. A recuperar en la mesa redonda. El aislamiento acústico es fundamental en los hospitales. No podíamos tener error en cuanto a desviar las instalaciones de los pasos que teníamos previstos, porque podíamos también disminuir ya no solo la sectorización que decíamos antes, sino el espesor de los aislamientos acústicos, y pues un paciente que se estuviera quejando, informaciones confidenciales de los médicos que se pudieran oír en otro curso, ese programa en la estancia Una de los asuntos que se está planteando ahora es la gestión del control de calidad de manera automática mediante la ejecución de la obra, durante la ejecución de la obra, y cómo volcar lo que está ocurriendo en cada una de las instalaciones o en cada uno de los cuartos, de manera que se pueda seguir y a continuación la certificación de obra, las direcciones de obra que hacíamos antes de Miguel visitando la obra, que se pueda seguir, que es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, empresario y director gerente del grupo empresarial Contec Ingeniería y Arquitectura, que se trata de un equipo multidisciplinar integrado por ingenieros de diferentes ramas, arquitectos técnicos y profesionales de gestión y administración, que realizan proyectos y direcciones de obra en diferentes áreas profesionales, que seguía cualquier deficiencia. Lo incorporamos mediante fotos con el iPad. Esas fotos llegaban hasta el subcontratista responsable de la instalación y al ingeniero responsable de la instalación. He preferido bajarla al mundo más real, porque en este mundo el 95% de... y el subcontratista informara cuando estaba cerrada la no conformidad. El ingeniero que estaba en obra podía se informaba de que la conformidad estaba cerrada, sacaba una foto y el ingeniero remoto podía integrar el mundo real en el mundo virtual. El entorno medioambiental y el modelo energético. Cada vez las instalaciones se exige que sean más eficientes, y las infraestructuras se tienen que diseñar
teniendo en cuenta esa eficiencia en las instalaciones, mínimo consumo energético y eficiencia en cuanto a materiales, en cuanto a aislamientos térmicos, en cuanto a minimizar pérdidas. El Energy Target que se estuvo estableciendo para este edificio era un 40%, como comentaba antes, de eficiencia respecto a un modelo de edificio equivalente. Esto solo se puede tener en cuenta si todo el mundo, todos los diseñadores que tenían impacto en la eficiencia energética estaban coordinados, diseños de fachadas, de muros cortinas, diseños de pérdidas en los cuadros eléctricos, diseños de pérdidas en el equipamiento médico, aire acondicionado, calderas. El modelo energético se federó también, se incluyó también dentro del modelo federado para poder tener seguimiento de cualquier modificación e ir actuando directamente en esto. El edificio tenía certificación energética LEED plata en cuanto a uso de materiales a una distancia mínima según especificaciones LEED del centro de consumo del material. Había que controlar que los materiales cumplieran en cuanto a la emisión de partículas volátiles los requisitos del LEED. El hospital también es LEED en cuanto a la operación. LEED es Leadership in Energy and Efficiency en su diseño. Todos los requisitos del LEED, tanto de diseño, de construcción como de mantenibilidad futuro, estuvieron considerados en la maqueta desde el principio. Seguimos en la slide número 12. La certificación del modelo ejecutado, tal que construido, es un requisito contractual, pero también es un requisito de la empresa mantenedora y la empresa que llevaba a cabo el ciclo de vida. Es muy importante que el BIM, cuando se termina el último modelo, el BIM as Build, considere la corrección de todas las deficiencias. Sin eso, el mantenedor, cuando hace luego una modificación del edificio, no podrá saber si hay una tubería de gases medicinales que está pasando por un tabique que tiene que mover, o si hay una fuga de agua, dónde está la llave de corte de esta tubería que está perdiendo agua. Hablábamos de esto, de 120.000 puntos de control, que le da información continua de nivel de combustible en las calderas, de colmatación de los filtros absolutos, de diferencias de presión de una sala con otra, si por ejemplo hay alguna fuga de aire de un quirófano respecto al exterior y que permite la infiltración de bacterias. Para poder tener todo esto, el modelo tenía que reflejar con fiabilidad que lo que estaba construido era realmente lo que se había diseñado. Durante la puesta en marcha de estas 12.000 salas y de todos estos sistemas, tuvimos que tener en coordinación absoluta todos los subcontratistas que nos iban terminando las instalaciones y que nos las entregaban desde el punto de vista de operatividad. Cómo una instalación se hablaba con la otra. Eso solo lo podíamos hacer si estábamos seguros que las conexiones que tenemos previstas en el diseño y que la transmisión de datos de una instalación con otra, de un robot con su cargador eléctrico, de un robot con el BMS que le da información, del robot de farmacia con el sistema de transporte neumático que va a llevar el medicamento desde un edificio hasta otro. Si eso estaba todo ejecutado como decíamos, y que en la puesta en marcha íbamos certificando que la conectividad entre los sistemas era posible. Seguimos a la slide número 13. En cuanto a la puesta en marcha de estos 400.000 equipos, hablábamos de aceleradores lineales y de todos sus requisitos en cuanto a la matriz medioambiental del cuarto que tenían en los que estar. El equipamiento médico es muy sensible al polvo, muy sensible a la humedad, al frío. Solo podíamos traer el equipo cuando la sala y el recorrido desde el sitio de descarga hasta la sala en la que iba a estar tenía las condiciones que estaban previstas por el suministrador del material para poder instalar el equipo. En el BIM íbamos activando salas en el modelo para saber que esa sala tenía los requisitos para meter ese equipamiento. Es curioso, pero durante el diseño y la planificación del hospital,
el personal médico necesita tener visión espacial de cómo la sala se va llenando de equipamiento durante la planificación. En el sistema de planos 2D con el que estábamos acostumbrados a trabajar, en el pasado los médicos no tenían visión o se quejaban de que no veían cómo iba el equipamiento dentro de la sala, cómo iban las sillas, mesas, la circulación al lado de una mesa de quirófano, la circulación al lado de una sala orineal o de una camilla de urgencias. Con el modelo BIM, uno de los feedback, y hablaremos de feedback al final de la presentación, uno de los feedback más interesantes es que ellos tenían visión de la sala que se iba a construir. Otro de los puntos importantes es que dentro del modelo podíamos descargar al final, cuando íbamos activando las salas con el equipamiento que vamos metiendo dentro, pudimos al final descargar un inventario de este equipamiento que pudimos cargar dentro del sistema de gestión de activos, dentro del máximo del software que pusimos de gestión de activos. Hay una transferencia de datos fiable, sabiendo qué equipo está. Cada equipo tenía una etiqueta con información sobre él, con geolocalización de cada equipo, para que la gente, cuando estén moviendo el equipamiento de una sala a otra, pues haya una trazabilidad de dónde está el equipamiento, que no ocurra que se pierda equipamiento dentro del hospital. Hasta las sillas las teníamos equipadas, porque pues cada vez que había reuniones, la gente, había salas de reuniones en hospitales que me decían que tenían todas las sillas, pues aquí teníamos trazabilidad y sabíamos dónde estaban las camillas, dónde estaban los robots, dónde estaban los desfibriladores. Una de las cosas importantes también es que el mantenimiento dentro de 10 años supiera las características del material que se ha instalado. Si se ha instalado un tipo de vinilo, ¿por qué se ha instalado ese tipo de vinilo en cuanto a condiciones higiénicas, condiciones antibacterianas? Si ese material queda descatalogado, sabemos qué condiciones tenía que cumplir para poder buscar con anticipación materiales que cumplieran lo que habíamos previsto en el diseño o lo que los gestores clínicos nos habían exigido dentro del diseño. Esa información está dentro del modelo y se puede hacer una trazabilidad durante todo el ciclo de vida del hospital. Importante saber también si un falso techo, si una lámpara tiene un ciclo de vida determinado de 10 años, 5 años, sabemos cuándo se instaló, el ciclo de vida, el tiempo que le queda, y vamos monitoreando y previendo la sustitución del equipamiento, del material, de acuerdo a su ciclo de vida. Yo no tengo nada contra usted. No tenemos sorpresas en cuanto a sobrecostes, o el cliente tenía la garantía de no tener la crítica de un hospital amarillo, desgastado. Se iba previendo desde el principio. Y mencionando lo que decíamos al principio, hubo siempre conocimiento desde el punto de vista de financiación, de dirección general, teníamos visibilidad de los requisitos financieros del hospital, del proyecto. Nosotros defendemos la sanidad desde el diseño, desde la en segundo lugar, yo creo que el victimismo de Madrid, para poder ir, a nosotros nadie nos puede acusar suministrando dinero Cabildo de Tenerife en 8 años de no defender los intereses de Tenerife. Lo hemos hecho y en mantenimiento y en ciclo de vida. Y pongo como ejemplo, Coalición Canaria estos días está con el tema balear. Coalición Canaria ha apoyado el Estatuto de Baleares. Coalición Canaria apoyó a un partido en Baleares para que se aprobara el Estatuto de Baleares y que tengan sus derechos. Otra cosa es que defendamos los nuestros, que lo vamos a hacer por un evidente. Como quien más, nadie nos va a dar lecciones de Canarias, nadie. Así que el victimismo, el justo, más en el momento en el que estamos, que parece que los presupuestos eran del Estado, y el Estado tiene la culpa de todos los problemas que tiene Canarias. Y unos indirectos. Por lo tanto, lo razonable es ser honesto, ser generoso y relacionarse con las instituciones a la hora de resolver los asuntos. Y cuando vengan los recursos de luego a Canarias, aplicarlos en su medida extraordinaria y luego resolver los problemas de Canarias con recursos que en muchas ocasiones... Seguimos a la slide 14. Cuando me comentó Antonio, cuando me comentaron desde el Cabildo la posibilidad de comentar sobre el BIM, estuve comentando con stakeholders que participaron en el proyecto, que me comentaran 2, 3, 4 ventajas de haber utilizado esta metodología frente a experiencias anteriores
que habían tenido sin considerar una metodología de diseño integral y sin considerar un modelo federado dentro del BIM, y qué serían las cosas también que están viendo hacia dónde estamos yendo ahora al futuro. Los diseñadores, evidentemente, saben que, o mencionan que hubiera sido imposible coordinar el trabajo de 100 ingenierías alrededor de todo el mundo y de poder volcar toda esa información en un proyecto que demandaba continuamente información para poder construir, con una densidad tan alta de instalaciones encima del falso techo o en salas mecánicas, y que necesitan espacios para garantizar el mantenimiento. El constructor reconocía o está considerado como punto crítico que la información que le llegaba le permitía construir en todo el tiempo, darle formación a sus contratistas de tal manera que cada uno iba avanzando de acuerdo a su secuencia de constructibilidad. Podíamos saber cuándo podía entrar cada subcontratista en la obra, no que un subcontratista entrara o movilizara gente sin que fuera su tiempo y tenía que desmovilizarse. Había un escalonamiento secuencial que se podía cumplir. Seguridad y salud, sacando gente de la obra y hacer prefabricación, disminuimos trabajos en zonas complejas como salas de máquinas, y además peligrosas porque tenías que trabajar con soldaduras, que eso se hacía en naves industriales fuera de Montreal, y traíamos ya luego con camiones para insertar como un mecano. Disminución de residuos en obra. Al poder decir a los contratistas, disminuimos los residuos y la obra podía estar bien gestionada desde el punto de vista de limpieza. Seguimos en la slide 15. Desde el punto de vista de dirección general, nosotros teníamos mayor visibilidad del cronograma. Teníamos mis sponsors que estaban en Inglaterra o en Francia o en España, tenían visibilidad de los contratos, sabían las claims que podíamos tener distintos subcontratistas y previsiones de fondo, porque sabíamos también si estábamos cumpliendo o no el schedule de alguno de los subcontratistas. Podíamos, yo tenía 40 y pico inversores del mercado financiero de bonos que querían saber si la rentabilidad de esos bonos se iba a pagar, y el ingreso de fondos no estaba disponible sino cuando el hospital estuviera en operación. Entonces, para ellos era muy importante hacer seguimiento mediante un Lenders Technical Advisor, mediante un consejero técnico, de que el hospital estaba cumpliendo, que el proyecto estaba cumpliendo los plazos. Podían ver, ese Lenders Technical Advisor seguía, podía ver la dimensión cuarta y quinta de costes y de cronograma dentro del modelo federado, que es cómo íbamos avanzando. Una cosa clave también y sobre todo importante es que se podía hacer un escalonamiento del Security Package, de las garantías, de los avales financieros, a medida que el contrato va cumpliendo hitos de construcción. El operador clínico, como comenté antes, una de las ventajas que me dijo fue, Daniel, veíamos las salas, podíamos ver el equipamiento médico, podíamos ver el volumen alrededor de la sala, que en un plano, para un médico, para un cirujano, pues es difícil de pasar de esa dimensión volumétrica que él está acostumbrado a ver a una doble dimensión. Aquí veía una sala en 3 dimensiones y les hacíamos renders del modelo clínico, que le permitía comentar y nos permitía rápidamente transformar esas imágenes clínicas en planos ejecutables que pasaban a obra en cuestión de días. El mantenedor del edificio me comentó cosas positivas y me comentó hacia dónde estamos yendo ahora. Para ellos es importante, los mantenedores, tener acceso a las instalaciones y saber con fiabilidad dónde están las instalaciones. Una de las cosas que estamos incorporando ahora y que está por ejemplo, el proyecto que decíamos del tranvía urbano de 67 kilómetros, es que haya ya transferencia entre el sistema de gestión de activos y el sistema de BIM, que no haya una descarga del BIM hacia el sistema de gestión, sino que el sistema de gestión de activos incorpore el BIM dentro del modelo. Estamos ya hablando de incorporar las dimensiones 6, 7 dentro del mantenimiento y dentro del sistema de modelado del edificio.
Toda la información y tener histórico de por qué se ha diseñado una cosa de una manera, con qué materiales, y dejar eso colgado dentro del modelo, para el mantenedor es muy importante porque hay rotación de gente y cuando llega gente nueva al proyecto, kilómetros, es que haya capaces de saber por qué ya transferencia esto y hay trazabilidad del sistema y para ellos esto que no haya un punto muy importante ahora descarga del BIM hacia el sistema de gestión, sino que el sistema de gestión de activos incorpore el BIM dentro del modelo un poco más. No sé si hablando de largar un rollo, de incorporar las dimensiones 6 muy largas dentro del mantenimiento, dentro del sistema de modelado del edificio. Toda la información y tener histórico de por qué se ha diseñado una cosa de una manera, con qué materiales, y dejar eso colgado dentro del modelo, para el mantenedor es muy importante porque hay proyectos que cuando llega gente nueva al proyecto de kilómetros, es que haya capaces de saber por qué ya transferencia del sistema y hay trazabilidad del sistema y para ellos esto que no haya un punto muy importante ahora descarga del BIM hacia el sistema de gestión, sino que el sistema de gestión de activos incorpore el BIM dentro del modelo un poco más. No estamos hablando de largar un rollo, de incorporar las dimensiones 6 y 7 dentro del mantenimiento, dentro de mi dirección de correo electrónico, os lo puedo dejar y por supuesto de una manera, con qué materiales, y dejar eso colgado dentro del modelo, para el mantenedor es muy importante porque hay proyectos que cuando llega gente nueva al proyecto de kilómetros, es que haya capaces de saber por qué ya. El vídeo sí lo puedes poner, Daniel. Hay un vídeo de cómo construimos el hospital y que parece ser que es posible, es un vídeo de un par de minutos. Y mientras os dejo mi dirección de correo electrónico es de como Daniel, Farina Melián, mis dos apellidos, de Farina Melián, @gmail.com. Os dejo el personal que es más fácil. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? De todas formas, los datos de contacto lo tienen Antonio. A ver, perfecto. Aquí un micrófono. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Yo soy usuario de BIM y uno de los grandes problemas siempre es la compatibilidad, es decir, las estructuras, las instalaciones y la arquitectura van cada una por un campo. Entonces, ¿qué es lo que utilizasteis como software? Es decir, he visto imágenes de Revit, he visto imágenes de SolidWorks, he visto imágenes de varios programas. ¿Qué software utilizasteis para combinar todo eso? Revit, el modelo que utilizamos fue Revit, luego hubo compatibilidad el equipamiento médico, el modelo de equipamiento médico utilizó un software propio que hubo efectivamente, yo conté la parte bonita, pero efectivamente hubo problemas de compatibilidad, sobre todo al principio. Es fundamental que el BIM Management Plan esté bien coordinado y que desde el principio haya garantías de compatibilidad de los sistemas. Hubo ingenierías y suministradores que se incorporaban con software propios o que estaban acostumbrados a trabajar con software propios y que nos dieron problemas. Desde Dirección General no me llegaban los problemas del día a día, pero sí que participé en los comités de seguimiento de BIM y fueron las quejas que tuvimos. Entonces, ¿qué es lo que utilizasteis? ¿Qué programas de colisión se usaron? He visto imágenes de Revit, he visto imágenes de gran problema. Tenemos un comité de colisión, SolidWorks, he visto imágenes de varios Clash Management Committee, que trabajamos con Revit. El modelo que usamos fue Revit, luego fijaron efectivamente su compatibilidad de colisiones con la parte de equipamiento médico, el modelo de equipamiento médico, como incorporamos el equipamiento dentro de la sala, hubo efectivamente problemas que tuvieron de parte negativa dentro del modelo. Coincido contigo que efectivamente, si hay a donde tenemos que ir es a una mayor comunicación de las distintas plataformas y sobre todo una mayor comunicación el volcado, sobre todo desde el punto de vista de ciclo integral de proyecto, de volcado desde el sistema de modelo de ingeniería a operación. No utilizamos Máximo de IBM para el mantenimiento del hospital y hubo problemas de compatibilidad de sistemas entre el Revit y el Máximo. De hecho, pasamos a través de otras plataformas para poder volcar información. Es ahí a donde hay que, si hay sistemas, a donde tenemos que ir es a
el Level 3 para dar un ciclo integral, pero efectivamente es donde queda mejora y ahora mismo en el proyecto que estoy ahora del tranvía, sí que estamos intentando garantizar una continuidad del modelo de diseño y construcción al modelo de operación. ¿Alguna pregunta más? ¿Dónde? Ahí. Bueno, pues una última pregunta y te liberamos. Muchas gracias. Sí, buenos días. Muchas gracias, primero que nada. ¿Qué nivel de desarrollo que LOD se requiere para un proyecto de este tipo? Imagino que muy alto, ¿no? En todos los casos. Depende, efectivamente. El nivel de desarrollo definimos dentro del BIM Management Plan en función de las distintas instalaciones. Definimos niveles de desarrollo de 500, 600 para ciertos elementos, en estructuras y en acabado de estructuras trabajamos niveles de desarrollo bastante menores para poder alimentar a elementos de obras como encofrados. Según teníamos formas, íbamos pasando información a la producción para que pudieran hacer aprovisionamiento de encofrados, aprovisionamiento de volumetrías de hormigones, de producción de hormigones. Sí que a medida que el sistema es más complejo en cuanto a la tecnología, sí que aumentamos el nivel de desarrollo. Te puedes imaginar que toda la parte de BMS estamos en niveles de desarrollo altísimos, pero la parte de sistemas básicos, donde los volúmenes es muy importante, hablamos de niveles de desarrollo bajo para alimentar a producción. Es muy importante en estos proyectos la continuidad desde el diseño y la incorporación de comentarios del utilizador, del usuario final, durante los Design Review Meeting, durante el principio del proyecto. Es muy importante que la información que vaya siendo disponible, fiable, pase rápido a producción. Si no, pierdes tiempo. Hay una buena definición en el plan de gestión de BIM de niveles de desarrollo de qué es necesario para que la producción se lance, para que se lancen aprovisionamientos, para que se puedan comprar metros cuadrados de pladur, metros cuadrados de vinilos, metros cuadrados de falsos techos, con poca información y que sea fiable, que no haya desperdicios de materiales y financieros. Es muy importante que esté preestablecido. Bueno, pues muchísimas gracias por las preguntas y sobre todo muchas gracias a Daniel por tu tiempo y por tu conocimiento y experiencia práctica para que se vean que no solo son modelos teóricos. Y nada, te dejamos que sigas con tus reuniones y disfrutando de ese tiempo de Canadá que no tiene nada que envidiar al de Tenerife. Totalmente. Un abrazo muy fuerte y un fuerte aplauso para él. Gracias.